Muy buenas tardes para todos. Gracias por esta invitación, gracias por dejarme compartir con ustedes un ratito la palabra de Dios. Mi nombre es Sebastián Blanco, tengo 35 años, me congrego en la iglesia que está sobre la calle Joaquín B. González en Bursaco. Estoy casado con Angie desde hace 9 años y tenemos a nuestra hija Josefina, que tiene 4 años recién cumplidos. ¿Sí? Dentro de la congregación allí en Bursaco, junto con otro grupo de hermanos, estamos acompañando a los jóvenes, ¿sí? Y desde la escuela bíblica, en mi caso en particular, a los adolescentes y Angie también a los más chiquititos, ¿sí? Si me dejan, voy a aprovechar la oportunidad para pedirles que estén orando mucho por nosotros. Desde hace 30 años, la iglesia tiene como brazo evangelizador la escuela cristiana de Bursaco. Ya cuenta con hoy los 3 niveles, inicial, primario y secundario, pero como seguramente puedan suponer, esta situación que todos estamos atravesando, a las instituciones también les pega de una manera muy particular, así que me tomo el atrevimiento de pedirles que estén orando mucho, ¿sí? Por la escuela de Bursaco. Pero ahora sí, vamos a ocuparnos en pocos minutos y de forma muy sencilla en el tema que nos convoca en esta tarde, ¿sí? Cómo ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, ¿sí? Quizás cuando pensamos en esto, venga a nuestra mente aquella historia de Mateo 25. El Señor Jesús está contando y hace referencia a una parábola en donde hay un señor que se va a ir lejos, pero antes de irse llama a 3 de sus siervos y da a cada uno talentos, ¿sí? Dinero, podríamos decir, de forma distinta. A uno le da más, a otro le da menos. Pero en el tiempo que este señor se va de su casa, estos siervos se manejan de formas diferentes. Algunos ponen a trabajar a aquellos que recibieron, hay otro que lo esconde, que lo guarda. Y cuando el Señor vuelve a su casa y se encuentra con sus siervos para poner las cuentas en claro, para ponerse al día, esa era la expresión, hay 2 de sus siervos que reciben dulces palabras de su Señor, porque se han ocupado de aquello que han recibido. Pero hay un tercero que se llena de excusas y que recibe un reto de parte de su Señor por no haber sido un buen administrador de aquello que le fue dado. Ahora, en esta parábola, cuando hablamos de talento, o cuando se está hablando de dinero, de una cuestión económica. ¿Y por qué digo esto? Porque en los pensamientos que vamos a tener a continuación, cuando hablemos de talento, cuando hablemos de recursos, no vamos a quedarnos con la cuestión económica nada más, sino que vamos a verlo en el sentido amplio. Sí, vamos a hablar de dinero, pero también vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de talento, de habilidades, de profesiones, de la educación que tenés, del estudio que tenés, de la salud que gozás, de las relaciones o las influencias que podés llegar a tener, del privilegio de tener tu Biblia escrita o de haber nacido en una familia cristiana, ¿sí? Vamos a pensar en cómo podemos administrar bien todas estas cosas que acabamos de mencionar. Pero para hacerlo, vamos a ir a 1 Pedro capítulo 4. Ese va a ser nuestro pasaje base, ¿sí? Para que luego, en pocos minutos, podamos quedarnos con 3 cosas, nada más, ¿sí? 1 Pedro capítulo 4 dice mi Biblia, el título es Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a ir leyendo salteado hasta llegar al versículo 10 y 11, en los cuales nos vamos a detener. Dice así, 1 Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dios ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 7.
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Y aquí viene el versículo 10 y el 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno pensar en este tema, cómo ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y digo que es bueno porque cuando Dios se ocupa de algo, sus hijos se tienen que ocupar de eso. Y tal cual hemos leído, Dios quiere que vos y yo seamos buenos administradores. Ahora, ¿qué es un administrador? Bueno, un administrador es alguien a quien se le han confiado bienes determinados, ¿sí?, para que haga con ellos de acuerdo a la voluntad, ¿sí?, y a las órdenes del dueño de esas cosas. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué es lo que Dios te dio a vos y me dio a mí para que administremos? Y la respuesta está en lo que hemos leído. Dios nos ha dado de su multiforme gracia, de su multicolor gracia, ¿sí?, de su amor expresado de múltiples maneras y de múltiples favores en tu vida y en mi vida. Y cuando pensamos en esto, volvemos a lo que dijimos al principio. Todo aquello que Dios te dio y me dio, como una expresión de su amor, bueno, todo ello debemos administrarlo como Dios quiere que lo hagamos. Pero la pregunta obvia entonces es, ¿cómo? ¿Cómo podemos administrar de tal forma que nuestro Dios, al final de los días, pueda decirnos, fuiste un buen siervo, fuiste un buen administrador? Bueno, si ustedes me permiten, de acuerdo a lo que hemos leído, 3 cosas nada más, para poder empezar a trabajar en esto de ser buenos administradores, siervos fieles, ¿sí? En primer lugar, para ser un buen administrador de todos los recursos que Dios nos da, tenemos que tener un correcto enfoque de las cosas. Un correcto enfoque de las cosas. Leímos allí en 1 Pedro, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Y si bien Pedro está hablando de los dones espirituales, podemos entenderlo y podemos ampliarlo, estos conceptos, a todo aquello que hemos recibido de parte de Dios. Un enfoque correcto. Todo lo que tengo viene del cielo. En primer lugar, un enfoque correcto. Todo lo que tengo viene del cielo. Santiago es muy claro cuando dice, toda buena dádiva, si todo don perfecto, desciende de lo alto. Y sin embargo, muchas veces vos y yo vivimos como si mereciéramos todo lo que disfrutamos, como si nos lo hubiésemos ganado, como si hubiese sido fruto de nuestro propio esfuerzo. Y dejamos de pensar que solo es la gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Y andamos por la vida con el pecho inflado, así, con la frente en alta. Como dice así en 1 Corintios 4:7, ¿qué te distingue? ¿Qué tenés que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloriás? ¿Por qué vivís como si no lo hubieras recibido? Cuando empezamos a pensar estas cosas, cuando empezamos a cambiar el enfoque al respecto, esta verdad de que todo lo que tengo fue porque Dios quiso que así sea, si es un regalo de Dios para mí y para vos, esta verdad trabaja en el corazón. Y esta verdad pone humildad en el corazón. Y no hay nada más lindo para Dios que encontrarse con un siervo con el corazón humilde. En primer lugar, y en este camino, en la búsqueda de ser
hombres y mujeres, hijos de Dios, que quieren y que desean ser buenos administradores de la gracia de Dios, en primer lugar, debemos tener un enfoque correcto. Todo proviene de Dios. Pero en segundo lugar, debemos tener un correcto uso de aquello que recibimos de parte de Dios. Dice allí en 1 Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva a los otros. ¿Qué hago con todo lo que recibí de parte de Dios? ¿Me lo guardo para mí? ¿Voy a ser tan egoísta de guardármelo para mí? ¿De esconderlo? Es necesario que esa gracia que Dios derramó en tu vida y en mi vida, esos recursos, esos talentos, en términos de la parábola, lleguen a otros. Que circulen, que corran, que alcancen a otros. Pero la pregunta es, ¿cuándo entonces voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a vivir de esta manera? Y la respuesta es ahora. Este es el momento. No tenemos 2 o 3 vidas para hacer lo que queremos. Si no puedo decir, bueno, en esta vida hago lo que quiero y en la próxima vida voy a honrar a Dios y voy a hacer su voluntad. No. Como leímos allí en 1 Pedro al principio del capítulo 4, basta ya con el tiempo que dedicaron a hacer lo que querían. Es tiempo de que empiecen a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, un pasaje que seguramente recuerdan y conocen. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hacelo conforme o según tus fuerzas. ¿Sí? Hacelo conforme o según tus recursos. Hacelo conforme o según aquello que Dios ha puesto en tu vida, como una expresión de su gracia. Y ese recurso y esa fuerza tenés que usarla ahora. Tenés que servir a Dios ahora. No desperdicies tu vida. Este es el momento para administrar todo aquello que Dios nos da. Este es el tiempo para expresar a otros esa gracia que Dios expresó y puso en nuestra vida a través de todos los recursos que mencionamos y muchos más que no lo hemos hecho. Este es el momento de dejarlo todo. Ya vendrá el tiempo de descansar en el cielo. Me encantan las palabras del Señor Jesús cuando en Mateo capítulo 25, después de aquella parábola que el Señor Jesús cuenta y que hemos mencionado al principio, el Señor Jesús dice que al final de los tiempos las naciones se van a presentar delante de Él y Él va a separar a los cabritos de las ovejas, sus hijos. Y mirando a sus hijos, les va a decir benditos, benditos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, y fui un extraño, fui un forastero y me dieron un lugar donde estar, y estuve enfermo y me visitaron. Y entonces le responderán, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo? Y Jesús les dice, en cuanto a uno de ellos se lo hicieron, aunque sea el más chiquitito, a mí me lo hicieron. ¿Sabes qué hermoso va a ser que cuando aquel día llegue, podamos entender que muchas de las cosas que hicimos como administradores de aquello que hemos recibido de parte de Dios es contado como si se lo hubiésemos hecho al mismísimo Señor Jesús. Qué gozo trae al corazón. En primer lugar, en este camino para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de los recursos que Dios nos da, tenemos que tener un enfoque correcto. Todo es de Dios. Todo proviene de Dios. En segundo lugar, es necesario hacer y darle un correcto uso, servir a los demás. Pero en tercer lugar, y terminamos, hace falta tener una correcta motivación. Leímos allí en el versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Sí? Todo es para la gloria de Dios. ¿Sí? Esta es la meta final de todo nuestro servicio cristiano. Que nuestro Dios sea glorificado. Todo lo que cada creyente hace en forma individual, todo lo que vos hacés y todo lo que yo hago y todo lo que hacemos como iglesia, tiene que tener esta meta: ensalzar el honor y la reputación de Dios. Cualquier otra motivación
cualquier otra motivación es indigna de un verdadero cristiano. Una correcta motivación, que en todo Dios sea glorificado. ¿Y qué es glorificar a Dios? Bueno, es que en todo aquello que hacemos se refleje la fama, el honor y la dignidad de Dios. Por eso dice allí Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus obras, vean sus buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? El hecho de que vos y yo podamos servir a otros y podamos ser una extensión de la gracia de Dios a otros, no tiene que buscar que nos aplaudan, no tienen que buscar que nos digan: mirá cómo ocupa su tiempo, o cómo da su dinero, o cómo enseña a otros. Ese aplauso no es lo que necesitamos y lo que queremos. El fin de darle un buen uso a aquello que hemos recibido de parte de Dios es que en todo los hombres glorifiquen a Dios por medio de nosotros. Dice así Pedro: por razón de vuestras buenas obras, ¿sí?, que aquellos hombres al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 1 Pedro 2:12. ¿Sabes? Si queremos ser buenos administradores de aquello que Dios nos da, tenemos que tener un buen enfoque, un correcto enfoque. Tenemos que darle un correcto uso y tenemos que tener una correcta motivación. La vida tarde o temprano va a culminar. Y cuando eso ocurra vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y estoy seguro que tanto vos como yo queremos oír aquellas palabras de parte de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero ¿sabes qué? Para escuchar aquellas palabras en aquel día es necesario que hoy comencemos a ser aquellos siervos fieles, buenos administradores. Es necesario entender que nuestra vida, con todo lo que ello conlleva, es un regalo de Dios para que la administremos. Es un préstamo de Dios para que la administremos para su gloria. Los primeros dos siervos de aquella parábola con la que comenzamos fueron alabados por su Señor, no por la cantidad que habían producido de talentos, sino por su fidelidad, por aquello que hicieron con los que les fue dado. Y terminamos con la pregunta que tenemos que terminar. Y esta es: ¿qué estás haciendo vos y qué estoy haciendo yo con todo aquello que Dios me dio? Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por esta oportunidad y ojalá podamos meditar en nuestro corazón y proponernos estas tres cosas para ser buenos administradores de los recursos de Dios: un correcto enfoque, un correcto uso y una correcta motivación. Que Dios los bendiga grandemente. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido y guía sin rumbo y sentido, pero tu amor
cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Joven somos, no para.